Muy buenas tardes. Nos encontramos nuevamente como cada viernes en este ciclo de maquinaria agrícola para compartir con ustedes algunas cuestiones relacionadas con los tipos de implementos que utilizamos, cómo se regulan, cómo se equipan. En esta oportunidad les vamos a presentar los implementos relacionados con labranza profunda y aquellos que se vinculan con el movimiento de suelo en las unidades productivas agrícolas y ganaderas. Me presento, mi nombre es Adriana Godoy, yo trabajo en el INTA de Salta y me acompaña como cada viernes el ingeniero Daniel Fernández, que también se desempeña como investigador en el INTA de Salta. Vamos a compartirles una presentación y va a iniciar el día de hoy el ingeniero Daniel Fernández. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Como dijo el ingeniero Godoy, hoy vamos a tratar el tema sobre labranza profunda y otros implementos que se utilizan en el movimiento de suelo. Recuerdan ustedes, la próxima, que ya al principio tocamos todo lo que era movimiento de suelo, pero, perdón, de labranza, referida a preparación del suelo para cultivo. Y en eso vimos todo lo que eran las labores superficiales, ¿no? Ya tocamos el tema de cincel, de rastra, etc. Y hoy vamos a ir un poco más profundo en las labores y en la fuerza requerida para hacer este tipo de labores, que son las llamadas labores profundas. Esas labores profundas fundamentalmente son necesarias realizarlas por problemas de compactación que tenemos o podemos llegar a tener en los suelos, y entonces hay que ir con una labranza mucho más abajo de los 30 centímetros o 20 o 30 que estamos acostumbrados con el cincel, que es donde más hondo llegamos. Entonces ahora tenemos que pasar ese nivel para descompactar esa capa que se nos pueda formar por efecto de las labranzas. La próxima. Bueno, como dice ahí el título y el subtítulo de la labranza profunda, la finalidad es romper capas duras o compactadas que están por debajo de la superficie del suelo, pero sin invertir el suelo. Esa es la finalidad, es decir, no dar vuelta al suelo. La compactación es un problema que normalmente ocurre en aquellos suelos cuya estructura es propensa a la destrucción de la estructura misma por efecto de la labranza o por acción de la lluvia o del agua. Las posibilidades de compactación son mayores en aquellos suelos con textura arcillosa y en aquellos que poseen un bajo contenido de materia orgánica. El sobrelaboreo, que deja el suelo finamente mullido, también lo hace propenso a la compactación, por lo cual se debe evitar. Acá tenemos simplemente una forma esquemática de presentar una estructura del suelo para que ustedes tomen dimensión de qué es lo que sucede por debajo de la superficie y qué es lo que se persigue. Sobre el lado izquierdo hay una foto real sacada de una calicata cavada en el suelo, y al lado hacia la derecha está en forma esquemática. Bueno, reconocemos tres horizontes, así en grandes rasgos dentro del suelo, el A, B y el C. El A es el horizonte más chico, que es el horizonte donde se encuentra la materia orgánica, que ese es el de que menos centímetros de espesor tiene. Que en nuestras condiciones del NOA normalmente es bastante escaso de materia orgánica, y el que primero se destruye por acción de mucho laboreo con rastra. Después tenemos un horizonte B que tiene a su vez varias divisiones. No vamos a dar una clase de suelo acá simplemente para mostrarlo, que es donde está el grueso de la estructura, pero que muchos de los suelos del NOA, ustedes por ahí van a encontrar la bibliografía o en algún lado que mencionen B texturales.
Es decir, que no están bien diferenciados ni un B1, ni un B2, ni un B3, es decir, no están diferenciados dentro del horizonte, sino que más bien una mezcla, producto del origen de formación de los suelos de NOA, que son aluvionales, es decir, se han ido formando por capas, por aluviones. El objetivo básicamente de esto es mejorar la infiltración del agua, producto de la compactación, y mejorar la penetración de las raíces. El peso también, hay que tener en cuenta el peso de la maquinaria agrícola, la velocidad de trabajo y el tráfico que ocurre sobre el lote también produce compactación. Entonces también es muy importante tomar en cuenta esto del tema de disminuir el tráfico, es decir, no solo reducir las labores, hacerlas con labranzas verticales, sino también el tráfico de maquinaria agrícola por el lote, desde que iniciamos la preparación hasta que llegamos a la cosecha. No se olviden, también en la cosecha tenemos máquinas pesadas porque estamos trabajando con cosechadoras que pesan unas buenas toneladas, más los carros tolva, de 3, 5, 6 toneladas de peso cada uno, más el tractor que transita por ahí. Entonces es muy importante también disminuir y organizar el tráfico dentro del lote para evitar estos problemas de compactaciones. La próxima. Bueno, para esto existe una serie de herramientas que vamos a ir viendo para lograr hacer labranza profunda de manera de descompactar el suelo por debajo de la capa de trabajo, que normalmente estamos hablando por abajo de 30 centímetros. Es común que, por ejemplo, mucho trabajo con rastra de tiro excéntrico continuada con varias pasadas, se nos forma una capa, por ejemplo, por alrededor de los 20-25 centímetros. Eso es común que suceda. Ahora, estas labranzas profundas son labranzas que se hacen no todos los años. Es decir, estas son labranzas que normalmente, pasando un subsolador, se puede hacer cada 4 o 5 años, depende del grado de compactación del suelo. Bueno, la primera que tenemos es el subsolador, que, como dice ahí, profundidad de trabajo 40 centímetros en adelante, pero, digamos, eso sería lo mínimo, es decir, 40 y mucho más abajo. Puede haber pasado el subsolador 80, 1 metro de profundidad. El subsolador tiene a ver, la próxima creo que está mejor, para mostrarlo con más detalle. El subsolador tiene un cuerpo principal y una púa, ustedes lo ven sobre la izquierda, que está dentro de un círculo. En este caso es un solo brazo que está montado sobre el 3 puntos del tractor, pero también hay de arrastre, ¿no? En este caso es uno solo. Y hacia la derecha, ustedes ven el despiece del mismo. ¿Bajo qué condiciones hay que hacer el trabajo del subsolado? Primero, esto se hace con suelo seco, como las otras labranzas, como se hacía con las otras labranzas con cincel, ya lo explicamos clase pasada. Bueno, ustedes ven en la parte derecha está, por un lado, eso que está rojo. En rojo sería el chasis del subsolador que sostiene, el cuerpo. Después está el cuerpo puesto hacia abajo y en la parte inferior viene lo que es la púa o bota, como se le llama muchas veces. Es una bota. Estos también tienen un sistema de zafe normalmente con un tornillo, es decir, con un fusible, porque a esa profundidad que estamos trabajando depende de los suelos, depende de la región y los lugares, y es fácil que podamos encontrar por ahí a 70-80 centímetros, podamos encontrar piedras si estamos subsolando muy abajo. Entonces, lo que hace el sistema de fusible es levantar, se corta el fusible y se levanta el cuerpo y evitamos romper el apero. Lo que hace cada uno de estos cuerpos de subsolador van haciendo un trabajo, si ustedes recuerdan, cuando el ingeniero Godoy le explicaba el tema del cincel,
que era como una B invertida. Bueno, esto hace exactamente igual, nada más que más profundidad. La diferencia está que acá los cuerpos van a más distancia que lo que se utiliza normalmente en un cincel. Es decir, la distancia mínima que va entre un cuerpo y otro puede ser 50, 60 centímetros, ¿no? Pero lo normal es que vaya un metro y medio entre uno y otro, ¿no? Trabajando a la profundidad comunes de 60, 70 centímetros, que es donde se hace el subsolado. La próxima. Esto tiene, normalmente se trabaja con un número impar de brazos, ¿no es así? Y son púas robustas, rígidas, porque justamente están trabajando mucha profundidad y suelo endurecido, ¿no? Esto se requiere muchísima más potencia, como está puesto ahí en el cuadro, se requiere muchísima más potencia que con un cincel, ¿no? Por cada púa, o cada brazo de eso de subsolador, si estamos en una profundidad de 40 centímetros, necesitamos entre 45 y 50 HP por cada una de esas púas que se mueva, ¿no? Y si estamos a más o hasta 60 centímetros y lo redondeamos en 70 HP por púa, ¿no? Es decir, como ustedes ven, es un trabajo de mucha fuerza, costoso, porque son muchos litros de gasoil. Por eso les decía, esto se usa en determinadas condiciones, no se hace todos los años, se hace cada 4 o 5 años, y en suelo que realmente necesita una descompactación que después eso nos produzca un beneficio en los cultivos siguientes, en mejorar la infiltración y mejorar la penetración de las raíces. Normalmente pesan, el peso con la bota incluida, el cuerpo y todo lo demás, más o menos está entre los 200 y 300 kilos cada púa en los que son de tipo pesado. Muchos de esos son de uso hasta vial, esos tipos pesados. Y los de tipo ligero pueden llegar a pesar hasta 100 kilos cada púa. Bueno, respecto a los enganches no lo mencionamos, pero bueno, dije al principio que como estaba el ejemplo ahí de la figura, pueden ir suspendidos, que van en el enganche de 3 puntos, con el levante de 3 puntos, y que son hilos de arrastre. En el caso del arrastre ya son los que son más pesados, ¿no? Recordemos que como esto es una labranza también de tipo vertical, acá no hay una inversión del pan de tierra, es decir, se descompacta el suelo en profundidad, pero sin invertir el suelo, ¿no? Es decir, el mismo trabajo, como ya le explicamos, que era con el tema del cincel. La próxima. Bueno, acá tenemos el caso del arado topo, que se llama. Este arado topo se utiliza, es el único caso que vendría a ser como un subsolador o un descompactador que se utiliza en más profundo, se utiliza con otro nivel de humedad, ¿no? Esto tiene un uso muy específico y es para realizar tareas en suelos que están inundados, ¿no? Lo que hace es, a través de esas puntitas de martillo redonda que tienen abajo, penetra también entre 40 y 50 centímetros de profundidad, y lo que hace es armar canales a esa profundidad, entre los 40 y 50 centímetros, y esos canales permiten que sean vías internas de evacuación del agua. Por eso les digo, esto trabaja en suelos que están saturados con agua o semi inundados. Entonces, es el único caso en que este tipo de arados profundos, de compactadores, trabajan con humedad. Ya habíamos dicho que los anteriores trabajan más bien con suelo seco. Esto es para usos muy específicos, no es común encontrarlo, pero bueno, es bueno mostrarlo para que ustedes también lo conozcan. La próxima. Bueno, ahora pasamos a otro de estos implementos de labranza profunda, como es el Paratil o Paraflow, conocido indistintamente.
La diferencia de este con el subsolador, es que esto tiene los vástagos doblados. Ustedes fíjense ahí en la figura, tanto en la parte del esquema como en las ambas fotos de los dos implementos. Tienen está doblado los vástagos hacia un costado y esto también evita el levantamiento de terrones, dejando los residuos vegetales en su lugar. Este también actúa por abajo de los 30 centímetros de profundidad. Bueno, ahí lo tienen puesto, dice profundidad crítica entre 35 y 40 centímetros. Y justamente la parte doblada del vástago es lo que va por abajo de los 30 40 centímetros. En la próxima figura, ahí lo vemos claramente en el esquema que está acá en la parte inferior izquierda, ahí donde habla de la profundidad crítica. Y ahí lo ven en el esquema esquemáticamente dentro del suelo cómo trabaja. Esa línea roja sería la línea de los, pongámosle 30, 40 centímetros, y ahí está donde está la zona de compactación por abajo. Entonces, la parte doblada del implemento es el que va por abajo de esa superficie. En este caso también se necesita una gran fuerza de tracción, porque no nos olvidemos que estamos por abajo de los 40 centímetros. Entonces, más o menos, digamos, la guía de los HP que pusimos anteriormente, cae más o menos bien con este esquema. Acá, normalmente la mayoría son de estos para flow, la mayoría son de arrastre, pero pueden encontrarse púas individuales que vayan montadas sobre el 3 puntos del tractor. La próxima. Bueno, acá tenemos otro implemento, que es el escarificador. El escarificador ya no sería un implemento para una labranza profunda, como veníamos viendo en los anteriores. Esto lo que hace, trabaja más o menos alrededor de los 30 centímetros de profundidad, entre los 20 y 30 centímetros, es decir, hace, como dice ahí en el dibujo, perdón, en la fotografía, una labor subsuperficial. Esto se utiliza normalmente, por ejemplo, cuando queremos renovar praderas antiguas. No nos olvidemos que el pisoteo de los animales también nos produce compactación, porque la cantidad de fuerza o kilo por unidad de superficie es mucho mayor. Es decir, las patas de los animales pisando, y más por ahí cuando entran después de una lluvia, se produce mucho más compactación. En este caso, que va montado acá sobre un chasis de arrastre, tiene varias partes. Adelante puede llevar una cuchilla justamente para cortar, porque puede trabajar sobre suelo con demasiado rastrojo. En este caso no hay, porque es una pastura vieja que la quiere renovar. Pero también llevan cuchillas, que son cuchillas para cortar rastrojo. Después está el arco rígido, como se muestra ahí, y unos rolos que van colocados en la parte de atrás, porque algo de suelo quizá puede llegar a mover, entonces lo vuelve al suelo. Esos rolos van, en cierta medida, van acomodando lo que pueda llegar a mover el arco. La próxima. Bueno, acá tienen un cuerpo puesto por separado para que ustedes lo puedan ver. El cuerpo es exactamente igual que un subsolador, es una reja con una botita en la punta, nada más que trabaja a menor superficie, y está el rolito, y el rolo que lleva atrás, afirmando. Y adelante, bueno, está puesta la cuchilla por si fuese necesario emplearlo.
Esto, como dije, más o menos puede trabajar hasta entre los 15 y los 20 centímetros de profundidad, trabaja perfectamente bien. Cuando la tierra está endurecida y está fundamentalmente lleno de raíces, por eso que le decía yo que en pasturas viejas, cuando se quiere renovar, no sabía que una pastura tiene varios años con el suelo que está sin moverse, ¿no? Entonces sin necesidad de ir a labranza profunda como la que estábamos viendo antes con los otros implementos, directamente con un escarificador podemos ablandar ese suelo, remover y sacar la raíz en superficie. La próxima. Bueno, en esta se ve acá perfectamente bien ya un detalle más del cuerpo, es decir, el arco que es rígido y la reja que está en la parte de abajo. Ahí lo que tiene son las marcas de los centímetros donde penetra, es decir, para poder verlo al instrumento, perdón, a esta herramienta sobre el nivel del suelo. Vuelvo a reiterar, esto es para hacer no una labor profunda, como el subsolador o el paratil, sino que es un poco menos, es decir, trabaja más o menos bien alrededor de los 20 centímetros, 25 centímetros, no más de eso, y se usa en determinado caso para tarea específica. La próxima. Bueno, acá vamos a ver, para terminar este tipo de herramienta, unos rolos. En este caso tenemos un rolo triturador de rastrojo. El rolo triturador lo forma un rodillo de acero con unas cuchillas, que si ustedes ven la foto de la derecha, se notan perfectamente, ahí se la están señalando con el puntero, se notan perfectamente las cuchillas. Estos son rolos de normalmente 75 centímetros de diámetro, y en este caso de esta herramienta, esta creo que es una marca Dolby, me parece que es una Dolby, sí, tiene 3 rolos que se pliegan, ahí está la posición de transporte, son 3 rolos que normalmente están entre los 2 metros, 2 metros 20, y que bueno, ya abiertos a través de los sistemas que tiene con lo hidráulico para abrir, más o menos llega a los 6 metros 50, 6 metros 70 de ancho de labor. Normalmente tienen estos rodillos, tienen entre 16 y 18 cuchillas. Esto es, como dice ahí arriba, el rolo triturador de rastrojo. Se utilizan, por ejemplo, común en cultivos de algodón, cultivos de girasol, por ejemplo, y también en maíz o sorgo. Lo que hace es triturar el tallo, pero sin enterrarlo, es decir, lo deja en superficie y lo desparrama, lo acomoda mejor sobre la superficie del suelo, entonces lo corta en porciones más chicas y lo distribuye convenientemente sobre la superficie del suelo. Para poder hacer esa tarea, es decir, la cuchilla sola no alcanza, entonces estos rolos se lo lastran. El rolo solo, de por sí, pesa alrededor de 4 toneladas. Y nuevamente se le pone el lastre, entre 1000, 1200, 1500 kilos llevan de lastre adentro, con lo cual el rolo pasa a tener más de 5 toneladas con el lastre adentro. Y fíjense que tiene unos chasis generosos para poder circular y tirarlo. Entonces están viendo que con ese peso y esos chasis, los 3 rolos, necesitamos tener potencia. Bueno, esto normalmente para manejar estos 3 rolos se necesita entre 120 y 140 caballos, pero acá la diferencia está que una labor rápida, pues se trabaja más o menos a unos 15 kilómetros por hora. Esa es la diferencia que veníamos viendo ahora a todas las labores anteriores, que eran mucho más lentas. Esta es una labor rápida, pero necesita potencia. La próxima. Y acá vemos el otro rolo, en este caso es un rolo triturador que se utiliza cuando se hace un desbajerado.
Este ya tritura rama, pequeños arbustos que puedan volver a nacer y que interfieran ahí en las labores, porque no se olvide que cuando se hace este tipo de labores, se hacen intersiembros de pastura entre medio de todos los árboles, entonces puede haber rebrote de vinales u otras especies que son indeseables, entonces va este rolo solo, que también va lastrado, tiene bastante peso, pero en este caso, como tiene que ir trabajando entre medio de los árboles y todo lo demás, se trabaja con un rolo individual, es decir, no como en el caso anterior, que trabajamos sobre un suelo limpio, sin obstáculos, y donde podemos meter varios rolos en conjunto. En este caso se trabaja con uno solo, ¿no? Que tiene más o menos entre 2 metros, 2 metros 50 de ancho, y las cuchillas son diferentes. La otra era una sola cuchilla a lo largo del rolo, y esto, acá en el detalle de la foto inferior, ustedes ven, son cuchillas también de acero con mucho filo, bastante grosor, y que son intercambiables. Ustedes ven que van abulonadas, en el caso porque es común de que puedan encontrar, no se olvide que están cortando material leñoso, no material verde como el anterior, está cortando material leñoso, que son rebrotes, entonces se pueden romper, o puede agarrar un tronco por ahí, entonces salta una de las cuchillas y son fácilmente reemplazables. Esto viene un poco a complementar, esto más para campo ganadero, pero también es importante conocerlo y se usa. Y la potencia que se necesita es más o menos para mover este rolo, unos 110 HP, nada más que acá la velocidad va un poco más lento, pero es por los obstáculos que encuentra el tractorista, porque no tiene todos los árboles alineados, sino que el de bajerado, si bien llevan a cierta figura geométrica, no va en una línea recta trabajando. La próxima. Bueno, ahora la ingeniera Godoy sigue a ver, voy a explicar un poco esto de las palas cargadoras. Sí, Daniel, antes que pasemos, perdón Sí. que interrumpa, antes que pasemos con la ingeniera, te quería Sí. hacer un par de preguntas que están preguntando desde YouTube. Sí, Una es, adelante. ¿cuáles eran los pesos de las púas pesadas y livianas que mencionaste? Los pesos no sé en qué aparato estábamos hablando. No recuerdo en cuál era que había mencionado algo de peso, porque el subsolador son pesadas. Tienen los subsoladores con brazos más livianos, tienen alrededor de 100 kilos aproximadamente, y lo otro más pesado puede llegar hasta 200 kilos cada uno de los cuerpos. No sé si a eso se referían, es decir, lo ligero más o menos entre 70 y 100 kilos por cada púa, y los pesados entre 200 y 300 kilos cada púa. No sé si se refería a la pregunta del Del subsolador subsolador. específicamente. Sí, del subsolador. Bueno, perfecto, ahí está contestando entonces. Perfecto. Y después la otra era, ¿la compactación afecta en mayor medida a la infiltración de agua y al desarrollo de raíces? Sí, básicamente a eso. Infiltración de agua, y también la compactación. No se olviden que hay dentro de la superficie del suelo, es decir, lo que no está ocupado por agua está ocupado por aire. Entonces también la infiltración quita aire, que son todos esos canalículos internos por donde se mueve el agua, penetran las raíces, raicillas, y se mueven la flora benéfica que está dentro del suelo y que es útil. Entonces, básicamente por eso es que la labor de compactación, es decir, compactación es sinónimo de dureza, obviamente. Entonces, lo que se hace es compactar por esa capa que normalmente se forma entre los 20 y 25 centímetros, de mucho labor con rastra, y depende del cultivo. Hay cultivos que entre los 10 o 15 centímetros desarrollan las raíces, pero hay otros que necesitan profundizar un poco más, y entonces se encuentran con esa capa compactada. Al llegar a esa capa compactada, la raíz principal que hace se dobla.
Entonces eso impide la formación mejor de raicilla, el cultivo no trabaja de la misma manera. Perfecto, bien aclarado. Listo, si quiere continúa Adriana, no hay ningún problema. Bueno, seguimos entonces. En este caso vamos a profundizar un poquito en estos implementos que se refieren al movimiento de suelo. Como dice la presentación, esto es una labor superficial. Para mover suelo en superficie se crearon estas palas, que como su nombre lo indica, son palas cargadoras. Son palas cargadoras que se vinculan al tractor a través de, digamos, la prestación de arrastre. Como pueden ver en las fotos superiores, tienen una lanza por la que se vinculan al enganche del tractor. Por lo general, la vinculación más difundida es la de planchuela perforada, como habíamos visto anteriormente cuando y rastra. En este caso, le podemos dar la altura de vinculación al enganche del tractor en función de cómo vamos a alinear la pala. Básicamente tiene digamos, un habitáculo, que es el que va a alojar el volumen de suelo, una cuchilla que va en la parte inferior, ¿sí?, que tiene filo, que es la que va a ir cortando la superficie del suelo, y una compuerta que se va a desplazar para ir alojando en este sector el suelo. Este movimiento de abrir y cerrar la pala va a ser a través de el hidráulico, ¿sí? Se utilizan básicamente cilindros hidráulicos que van vinculados al sistema hidráulico del tractor. Tenemos diferentes diseños, fíjense en esta foto, las ruedas, el rodado está hacia afuera del ancho de trabajo, que en este caso es de 1,5 metros, o hay otros diseños donde las ruedas están incluidas dentro del ancho de corte, que en este caso es de 2 metros. Fíjense que en esta diapositiva podemos ver diferentes capacidades de carga. ¿Cómo medimos esa capacidad de carga? En volumen. La primera tiene una capacidad de 2,5 metros, 2 metros cúbicos y medio. La segunda de 3 metros cúbicos, mientras que la que vemos en la parte inferior tiene una capacidad de 6 metros cúbicos, es decir, el doble de capacidad que la que se encuentra en la parte superior. Para ello, para poder, digamos, soportar esta carga, este implemento necesita un aditamento especial que es rodado delantero. Fíjense que a medida que aumenta la capacidad de carga, aumenta la robustez del implemento. En este caso, también se trata de una pala de arrastre que va vinculada con una lanza al tractor. Cuando hablamos de requerimiento de potencia, decimos que más o menos se necesitan 100 HP por cada metro cúbico de carga. Es decir, que si tenemos 2,5 metros de volumen, vamos a necesitar 250 HP y así. O sea que a medida que aumenta la exigencia, vamos a necesitar mayores valores de HP. En este caso, cuando hablamos de palas de esta categoría, estamos hablando de tractores grandes, ¿sí? 180, 200, 240 HP. La razón por la que se agrega rodado, digamos, delantero, es para transferir parte del peso a este eje y liberar al eje que tracciona dentro del tractor. No solo es necesario contar con la potencia requerida, sino también con el lastre apropiado del tractor. Si recuerdan las primeras charlas que tuvimos sobre cómo equipar el tractor, es fundamental tener las ruedas traseras llenas con agua, los lastres en las ruedas traseras y seguramente si vamos a necesitar mover estos volúmenes de suelo, tendremos que recurrir a tractores de doble tracción. Obviamente,
priorizando también el lastre del eje delantero del tractor. En esta diapositiva ustedes pueden ver cómo funciona. La pala se prepara para la carga, vemos a través del vínculo con el sistema hidráulico del tractor, se levanta, ¿sí? Va acomodando la compuerta y a medida que vamos trabajando, la cuchilla que va inserta en la parte delantera inferior de la pala es la que va cortando al ras el suelo y va favoreciendo el llenado del habitáculo a medida que avanzamos. Una cosa importante es la profundidad de trabajo, o sea, la inclinación con la que va a penetrar la cuchilla en la superficie de suelo. Para eso, también estas palas cuentan con, digamos, el equipamiento de cilindros hidráulicos que suben o bajan las ruedas, el rodado encargado, digamos, de acompañar la pala a medida que avanza en el trabajo. Fíjense, en esta foto tenemos mayor robustez, tenemos mayor cantidad de ruedas, mayor cantidad de cilindros, con lo cual podemos deducir que hay un mayor volumen trabajado. Si necesitamos aumentar el volumen que queremos transportar, podemos recurrir a dos cuestiones. Por un lado, seleccionar palas que tengan rodado suplementario, ¿sí? Es decir, aquellas que tengan mayor soporte que colabore con el transporte del volumen que queremos incrementar. Y por otro lado, podemos recurrir a este arreglo de vincular una pala con otra pala en la posición posterior. Es decir, armamos un tren de trabajo, lo que se denomina trabajo en tándem. Para esto simplemente se recurre a un kit especial que lo proveen los fabricantes, dependiendo de la marca que tenemos, y se hacen las diferentes conexiones que básicamente son hidráulicas y se vincula la primera pala con la segunda, y lo único que necesitamos hacer es asegurarnos de que el tractor tenga la potencia necesaria, de que tenga los lastres, como les decía anteriormente, y de que las ruedas traseras estén llenas, hasta el nivel donde termina la llanta con agua. De esta manera nos vamos a asegurar la tracción. Porque una cosa a la que vamos a estar sujetos con este tipo de trabajo, ya que estamos hablando de grandes pesos involucrados, es el patinamiento. Es decir, que para hacer eficiente el trabajo tenemos que reducir a su mínima expresión el patinamiento de la rueda. ¿Qué significa patinamiento? Que la rueda gire en un punto fijo sin avanzar, es decir, sin lograr tracción efectiva. ¿Para qué se utilizan estas palas? Son utilizadas para preparar badenes, para preparar terraplenes. Por ejemplo, si tenemos que instalar un tanque australiano sobre nivel, sirve para preparar terraplenes. Se utilizan habitualmente para hacer terrazas, cuando se recurre a la nivelación de suelo, es decir, cuando tenemos suelos con pendientes que son erosivas y que superan digamos, la inclinación apropiada para los cultivos. Para evitar la erosión, lo que se hace, se trazan terrazas y curvas de nivel. En tal sentido, se utilizan estas palas. También se utilizan con fines viales para la mejora de caminos y la mejora de accesos. Otro implemento con el que contamos si necesitamos realizar movimientos superficiales de suelo es la pala niveladora. La pala niveladora, a diferencia de la anterior, no carga volumen en su estructura, simplemente cumple la función de desplazar. Desplaza el suelo superficialmente en función de los requerimientos que nosotros tenemos. Tenemos distintos tipos de vinculación de la pala niveladora con los tractores. En este caso hablamos de una pala niveladora portante o de 3 puntos, es decir, que tiene un diseño
como se ve en esta figura, donde podemos vincularla a los 3 puntos del tractor, es decir, el brazo superior o tercer punto y los 2 brazos inferiores. Hay un vínculo hidráulico para darle la inclinación que estamos buscando, es decir, una inclinación en función de la superficie del suelo y también una inclinación en función del avance, ¿sí? En sentido del avance del tractor. Fíjense que acá tenemos 2 fotos donde podemos ver el trabajo de la pala hacia un costado y hacia el otro y acompañando el sentido del avance del tractor. En este caso, la vemos trabajando para mejorar el escurrimiento en una calle. En este caso, la vemos trabajando para alisar justamente la pendiente de una calle. En la foto inferior vemos una pala portante trabajando dentro de un silo, por ejemplo. Esta pala tiene muchos usos y es muy versátil. Una de las recomendaciones, por ejemplo, si hablamos de silo bolsa, es nivelar los terrenos. Bueno, estas son las palas que se utilizan para esa labor. También se cuenta con implementos de mayor robustez que cumplen esta función. Son palas niveladoras de arrastre. Estas tienen uso agrícola, pero también tienen uso vial. En este caso, la hoja tiene mayor longitud, tiene mayor robustez y siempre va acompañada por una cuchilla con filo en la base. Tenemos un sistema hidráulico que vincula la pala con el sistema hidráulico del tractor y que le va a dar la inclinación. El ángulo en sentido al avance, la inclinación lateral en sentido a la superficie del suelo. Sé que es muy importante también la complementación con el rodado. En este caso, a medida que aumenta la capacidad de trabajo de la pala, iremos requiriendo rodados que tengan mayor capacidad de tracción. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, rodado con tacos, mientras que arriba tenemos rodados simples. Eso está relacionado con el tamaño que tiene la pala y el trabajo para el que está preparada. Fíjense que está de arriba, incluso tiene un soporte, ¿sí?, de ruedas limitadoras de profundidad. Acá se ve muy claro cuál es el efecto que necesitamos lograr y por qué es importante contar con el lastre apropiado. Es decir, para poder traccionar, no solo vamos a tener potencia requerida, sino también vamos a necesitar agregar peso, lograr un peso con el lastre para que podamos lograr, digamos, alcanzar el objetivo que es el movimiento del suelo. Si tenemos una pala que tiene esta longitud, estamos hablando de 7.500 milímetros, o sea, de 7 metros y medio, vamos a necesitar 150 HP. Vemos que a medida que disminuye la longitud de la hoja que tiene la pala, disminuye el requerimiento de potencia. Pero en todos los casos, más allá de que la longitud de la hoja de la pala niveladora disminuya, vamos a necesitar contar con kilos, ¿sí? Kilos en el tractor que tenemos que proveérselo a través de los lastres. Fíjense que estamos hablando de buena cantidad de peso. Es decir, si hablamos de 3.800 kilos, estamos hablando de casi 4 toneladas. ¿Sí? Fíjense el ancho efectivo de la hoja de trabajo, de la hoja, no es igual a su largo total. ¿Por qué? Porque siempre es necesario que trabaje con una determinada inclinación, con un ángulo en relación al avance. Es decir, que ¿dónde nos vamos a concentrar en esta medida? ¿Cuál es el ancho efectivo de trabajo? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos trabajar? En función de eso vamos a recurrir a un diseño o a otro.
con todo lo que les contamos hasta ahora con el ingeniero, queríamos un poco cerrar el tema de labranza y de trabajo del suelo. Decidimos poner estas palas que trabajan en el movimiento superficial porque siempre nos vamos a encontrar con uno de estos implementos en las unidades productivas y creemos que es importante, digamos, dotar al tractor con el equipamiento para que las palas trabajen bien. No sé, Raúl, si hay alguna consulta o si estamos hasta aquí. No, estamos perfectos, no hay ninguna otra consulta. No sé si querés comentar algo sobre la próxima jornada. Bueno, sí. Primeramente, comentarles que el ingeniero y yo estamos a disposición para cualquier consulta, cualquier duda o intercambio. Nosotros tratamos de darles un pantallazo general de los implementos que básicamente se utilizan. Para cada uno de los diseños hay distintas variaciones. La semana que viene vamos a abordar el tema cosechadoras. Vamos a tratar de darles un pantallazo general de cuáles son los principales tipos, sus principales usos, destinos y cómo se equipan y se regulan. Así que por mi parte, muy agradecida y nos vemos la semana que viene.